Muy bien, damos inicio a la unidad 6, digo la unidad 3, grupo 2. Vamos a esperar a que se conecten los compañeros. A ver, dice que ya hay 2 personas viendo el video en vivo, está perfecto. Vamos a esperar que se conecte más gente. Mientras tanto, algo que no haya quedado claro, algo que gusten que retomemos de las sesiones pasadas. Sí, sí, si quedó alguna duda de la unidad 2, de la unidad 1, algo que gusten que retomemos en lo que se conectan más compañeros. Al parecer ya somos 3, van 3 conectados. Está perfecto. Algo que no hayan entendido, que gusten retomar. Que no haya quedado claro. Nadie mandó la tarea de la unidad 2, no hay problema. Si alguien la llega a hacer, pues ya en otro momento las revisamos. Ya hay 4 personas viendo el video, está perfecto. Ya en un ratito más comenzamos, ya 4 somos bastantes. Bastantes en consideración del público que ha habido en las primeras sesiones.
No, no hay dudas. Seguros, seguras. Nada que comentar antes de que empiece esta unidad 3, esta sesión 3. Pues de acuerdo con esto ya son 5 personas viendo el video. Y pues vamos a dar comienzo, ya somos bastantes. Son las 7:05, ¿sí? Ya que nadie tiene algo que comentar, alguna duda, alguna pregunta de las unidades pasadas, pues vamos a dar inicio a esta unidad 3, la última unidad, la última sesión del módulo de arqueología, ¿ok? Y en esta unidad 3 vamos a hablar de distintos tipos de arqueología, ¿sí? Como comentamos en la unidad 2, la labor del arqueólogo se basa en teorías arqueológicas, ¿sí? Las interpretaciones que hace el arqueólogo se basan en teorías arqueológicas y hay veces que también en teorías antropológicas. Ajá. Y vamos a hablar un poco sobre algunas teorías arqueológicas que existen, ¿sí? Y un poco sobre cómo y por qué y más o menos el por qué se desarrollaron estas teorías arqueológicas. Ajá. Y vamos a hablar un poco de la arqueología que se hace en la ENA, ¿no? Para que más o menos se den una idea de las arqueologías que existen en la ENA y pues en la labor arqueológica en general. Como ya somos varias personas aquí conectadas y como al parecer no hay preguntas sobre las unidades pasadas, vamos a dar comienzo, ¿sí? Como recordarán en la unidad 1 que hablamos de la historia de la arqueología, recordarán que nos quedamos más o menos en el siglo XIX y que es en este siglo XIX que se empieza a hablar del evolucionismo, ¿no? en la antropología en general, ¿sí? Estas ideas de que las sociedades van cambiando y van evolucionando hacia un, digamos, hacia un mejor lugar, ¿no? Hacia un bien común, por así decirlo. Ajá. Y estas ideas evolucionistas, pues, de cierto modo afectan a las primeras teorías arqueológicas que existen, ¿no? Es el difusionismo, una de las primeras teorías arqueológicas que nacen a inicios del siglo XX, ¿no? Inclusive desde antes, desde finales del siglo XIX. Y la idea principal del difusionismo no es otra más que decir que los seres humanos no, digamos, no innovan mucho en las cosas que hacen, ¿no? No son muy creativos en sus ideas, ¿no? Entonces, si un grupo de personas inventa, no sé, la agricultura, pues ese grupo de personas le va a enseñar a otros grupos de personas a hacer agricultura. O si otro grupo de personas inventa el arco y la flecha, este grupo de personas va a enseñarle a usar el arco y la flecha a otras personas, ¿no? O si un grupo de personas domestica un animal, no sé, el caballo, le va a enseñar a otras personas a domesticar el caballo y a utilizarlo para su bien, ¿sí? Aquí en la imagen podemos ver varias imágenes de pirámides, ajá, estructuras piramidales a lo largo del mundo, ajá. Y pues estas fotos de estas imágenes de las pirámides responden a la idea difusionista, ¿no? De que una sociedad fue la primera en empezar a construir cosas y de ahí esa idea le fue pasando al resto de seres humanos, al resto de sociedades, al resto de culturas. Aunque ustedes no lo crean, cuando se empezaron las primeras expediciones a Palenque,
La gente decía, ¿no? Los españoles decían que pues Palenque probablemente fue construida por hindús, ¿no? Por gente de la India, porque decía, pero pues es que cómo, o sea, cómo las personas que viven aquí construyeron esto, ¿no? No es posible, seguro lo construyeron gente de la India, ¿no? O de algún otro lugar lejos, algún otro lugar exótico, ¿no? Ujú. O sea, esta idea del difusionismo, recuerden, es que una persona o un grupo de personas inventa algo y se la lleva a demás personas, ¿no? La guía nos habla de un arqueólogo de apellido Gordon Child, australiano, sí, de inicios del siglo XX, y este arqueólogo australiano, que por cierto era marxista y era homosexual, Gordon Child dice que él intenta ir como más allá del difusionismo, ¿no? Él tiene esta idea de que existen unas revoluciones y si nos ponemos a pensar el concepto de revolución es como que algo cambia, ¿no? Hay como un cambio muy drástico. Uh-huh. Y como menciona la guía, él habla de la revolución del neolítico, uh-huh, que es cuando, por así decirlo, se inventa la agricultura, ¿no? Uh-huh, y todas estas cosas, y después hay una revolución en donde la gente empieza a vivir más unida, más bien dicho, la gente empieza a vivir en pueblos más grandes, ¿no? En ciudades, y son estas revoluciones que van a afectar al curso de la historia de la humanidad. Uh-huh. Sí. Esta idea de las revoluciones está perfecta, pero pues hay que agregarle más revoluciones a los conceptos de Gordon Child, ¿no? Porque él dice que la primera revolución fue en el Neolítico, cuando nace la agricultura, ajá, pero pues antes de la agricultura hubo otras revoluciones científicas, tecnológicas, ¿no? ¿Ustedes creen que los seres humanos fabricaban las mismas herramientas o se comportaban de la misma manera desde antes de la agricultura? Pues no. Uh-huh. Sin embargo, para esos tiempos pues era una idea bastante buena, bastante aceptada. Uh-huh. Y en general la idea del difusionismo pues si bien muchas veces se dice que es mala, ajá, porque busca encontrar el origen del origen del origen, muchas veces sirve, ¿no? Por ejemplo, para estudiar la escritura aquí en Mesoamérica, pues el difusionismo nos ayuda bastante, ¿no? Porque la escritura se origina nada más en un lugar aquí en Mesoamérica. Se está planteando que la escritura en Mesoamérica se origina en grupos olmecas. Ajá. Inclusive hay personas que dicen que los olmecas no deberían de llamarse olmecas, deberían de llamarse mijesoques debido a la familia lingüística de la lengua que ellos hablaban o que sus antepasados hablaron. Ajá. Sí. Y retomando esta idea de los olmecas, no sé si han escuchado de que los olmecas son la cultura madre, ¿no? Y prácticamente fue la primera cultura en Mesoamérica y que de ahí venimos todos, ¿no? Pues eso también es una idea difusionista. Ajá. Tal vez para el origen de la escritura no sirve, pero para decir que de los olmecas salió todo, pues no está tan bien planteada la idea. Ajá. Hay investigadores, hay arqueólogos que hablan de que la cultura madre en Mesoamérica no fueron los olmecas, sino fue en Michoacán. Uh-huh. Los que entren en arqueología van a conocer la cultura de las tumbas de Tiro, de allá de por Michoacán, Jalisco. Uh-huh. Y el problema es que estos investigadores caen en la misma idea difusionista olmeca porque dicen, no, es que la cultura madre, la primera cultura de Mesoamérica fue en Michoacán. Y ellos al criticar el difusionismo siguen haciendo difusionismo, ¿no? Más bien dicho, habría que estudiar a las culturas de Michoacán apartes, uh-huh, y a los olmecas aparte, ¿no? No pelearnos por ver qué fue primero, qué fue antes, ¿no? Si la gallina o el huevo. Uh-huh. Después del difusionismo, alrededor de los 50, 60, 70, uh-huh, muchos investigadores, muchos arqueólogos, antropólogos también, empiezan a cuestionarse estas ideas difusionistas, ¿no? De que hay que buscar el origen del origen del origen, ¿no? Uh-huh. Una de estas posturas que nacen para explicar de mejor manera
los contextos arqueológicos, ¿sí? Es la ecología cultural. La ecología cultural, palabras más, palabras menos, dice que el medio ambiente influye bastante en cómo viven las sociedades humanas. ¿Sí? Y pues esto podemos poner ejemplos inclusive de hoy en día, ¿no? Si alguien de casualidad vive en la costa, ¿no? Por ejemplo, como por Sinaloa, Baja California, probablemente coma más mariscos que una persona que viva aquí en la Ciudad de México, uh-huh, porque son alimentos que tienen más a la mano, porque viven en la costa. Uh-huh. Y en cambio una persona que vive aquí en la Ciudad de México, pues sí tenemos mariscos, pero pues son un bien, digamos, un poco más escaso, ¿sí? Pero un ejemplo, digamos, más concreto, uh-huh, lo podemos ver con la comida de los grupos inuits, uh-huh, de los esquimales. Ellos basan su alimentación en grasa animal, grasa de ballena, grasa de foca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es lo que tienen a la mano. Uh-huh. Si vives en el círculo polar ártico, ¿no? Difícilmente vas a comer alguna planta del Ecuador, ¿no? Uh-huh. Ellos, su medio ambiente que los rodea, está influyendo bastante en su tipo de dieta que tienen, ¿no? Está basada, les digo, en grasa de ballena, grasa de foca, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Entonces la ecología cultural nos dice, el medio ambiente influye en cómo viven las personas, así, ¿no? Sencillo. Uh-huh. Y la alimentación es un muy, muy buen ejemplo. Uh-huh. Otra de las teorías que nace para combatir el difusionismo, uh-huh, a estas posturas, digamos, viejas, es la arqueología procesual. ¿Sí? La arqueología procesual, también conocida como nueva arqueología, debido a que intenta combatir estas ideas. También se llama arqueología de sistemas. ¿Por qué? Porque la arqueología procesual nos dice que hay que estudiar los sistemas que involucran al ser humano, los sistemas que afectan la vida del ser humano. Principalmente hay dos sistemas, el social, ¿no? El sistema social, cultural, y el sistema ambiental. Uh-huh. O sea que tanto la sociedad con la que vivimos como el medio ambiente con el que convivimos va a afectar en cómo se desarrollan los seres humanos, ¿no? Cómo viven las personas. Uh-huh. Y entonces estos subsistemas en los que se dividen todos los sistemas principales, pues van a ser, por ejemplo, un subsistema económico, ¿no? Y va a haber arqueólogos procesuales que se dediquen a estudiar la economía de alguna cultura del pasado. Uh-huh. O puede haber un subsistema basado en la religión, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Y si quisiéramos estudiar, por ejemplo, a la religión, al sistema de la religión de alguna sociedad, no sé, digamos los mexicas, pues nos pondremos a investigar sobre las prácticas religiosas de ellos y cómo este subsistema de la religión convivía con los demás subsistemas, ¿no? Convivía, por ejemplo, con el subsistema económico de los mexicas, ¿no? Uh-huh. Una crítica a la arqueología procesual fue la arqueología postprocesual. Uh-huh. Esta nace con la idea de que, ok, está bien, está perfecto, de que hay muchos subsistemas que tienen que ver con la vida de los seres humanos, ¿no? Que tienen que ver con la cultura, ok. Sin embargo, estos subsistemas parece que están como aislados de lo que de verdad importa, que es el ser humano. Uh-huh. Por eso aquí en la imagen les pongo esta imagen de esta persona diciendo yo soy el que importa, ¿no? El ser humano es el que importa, no el subsistema religioso, no el subsistema económico, no el clima en donde vivían estas sociedades, no. Los arqueólogos procesuales, postprocesuales dicen el ser humano es lo que importa y qué piensa este ser humano de estos subsistemas es lo que importa. Uh-huh. Los arqueólogos postprocesuales principalmente se basan en el sentido de qué piensan las personas del mundo que los rodea, uh-huh. Qué significado le dan al mundo que los rodea, uh-huh. Y pues esta
estas críticas de la arqueología postprocesual a la procesual, pues hasta la fecha están vigentes, ¿no? Los arqueólogos postprocesuales le dicen a los procesuales, es que ustedes se inventan sistemas de la nada y pareciera que no les importa estudiar a las personas, y la arqueología se supone que estudia a personas como nosotros, ¿no? Y los procesuales le dicen a los postprocesuales, no, es que ustedes se inventan lo que las personas pudieron haber creído de los subsistemas, pudieron haber creído de la religión. Ustedes se inventan lo que las personas creían. Estos debates siguen a la fecha vigentes, ¿no? No hay una postura que nos diga al 100%, no hay una teoría que nos explique al 100% que todo sobre una sociedad del pasado que vamos a analizar, ¿no? Que vamos a estudiar. Normalmente la arqueología procesual está ligada a las universidades de Estados Unidos y la arqueología postprocesual a las británicas. Otro tipo de arqueología es la arqueología social latinoamericana, ¿sí? Palabras más, palabras menos, esta arqueología intenta aplicar los puntos de vista filosóficos, económicos del marxismo, ¿no? del materialismo histórico a la arqueología. Es decir, se pueden hablar de estructuras, de superestructuras, de todas estas cuestiones que nos habla el marxismo, las intenta aplicar a la arqueología. Esta arqueología social latinoamericana tiene sus orígenes en Chile, pero se desarrolla principalmente aquí en México en los 70s con migrantes sudamericanos que llegaron acá a México, refugiados. Y actualmente en la ENA hay una escuela, digamos, importante de arqueología social latinoamericana, así como hay de arqueología postprocesual y procesual. Otro tipo de arqueología es la arqueología feminista. Más que nada la arqueología feminista busca esclarecer el papel de la mujer en las sociedades. Más que nada la arqueología feminista pretende estudiar a las mujeres, ¿no? en estas sociedades que se van a estudiar los otros arqueólogos. Por eso en la imagen vemos a una mujer que cazó al mamut cuando se supone que ella era la que recolectaba cosas, ¿no? Principalmente en la Universidad de Barcelona hay bastantes arqueólogas feministas, sí, bastantes. Eso no quiere decir que la arqueología feminista haya nacido allá en Barcelona, pero es una de las universidades más importantes en cuanto a arqueología feminista se refiere, ¿sí? Barcelona y varias universidades de España. Ahora vamos con la arqueología indígena, ¿sí? Hasta aquí, si alguien tiene alguna duda, comentario, algo que no hayan entendido, pues lo van comentando para retomarlo, ¿sí? De favor. La arqueología indígena es un tipo de arqueología que busca estudiar a los contextos arqueológicos desde el punto de vista indígena. ¿A qué me refiero con esto? A que los arqueólogos normalmente son personas que viven en el mundo occidental, y que si queremos estudiar a grupos indígenas, pues no tenemos esa visión indígena. Entonces la arqueología indígena busca eso, tener una visión, digamos, indígena para estudiar a los grupos indígenas. El mejor ejemplo para hablar de la arqueología indígena es la Universidad de Arizona, ya que ahí, bueno, no sé si saben que hay un grupo indígena en Arizona que se llaman los Hopis, ¿sí? Los Hopis son de allá de Arizona y hay arqueólogos Hopis que estudiaron en la Universidad de Arizona y hay arqueólogos gringos pero que se codean bastante con los arqueólogos Hopis. Y estos símbolos que les puse aquí son símbolos propios de la cultura Hopi. Y no sé si alcanzan a distinguir al individuo tocando una flauta, ¿no? Que está abajo del pez, el pez que está en la esquina superior derecha. Está aquí un personaje tocando la flauta. Esta es la... Damián dice, ¿podría repetir lo de la arqueología feminista? Con mucho gusto, nada más terminamos lo de la arqueología indígena y regresamos.
¿sí? Entonces esta imagen del flautista es sagrada para los Hopis, ¿no? Y los arqueólogos Hopis, junto con los arqueólogos gringos que son sus cuates, investigan, hacen un estudio sobre todas las representaciones del flautista en Arizona, en el sur de Estados Unidos, en el norte de México, ¿no? En Sonora, en Durango. Encuentran representaciones de flautista en Durango, en Zacatecas, ¿no? Hay quienes dicen que inclusive en Morelos hay imágenes del flautista. Y los arqueólogos Hopis, con su cosmovisión Hopi, con su manera de entender al mundo a la Hopi, dicen, bueno, aquí tenemos unas pinturas rupestres y hay un flautista y hay otras personas, y de acuerdo a lo que yo Hopi sé, es que aquí pasó tal, tal, tal y tal cosa, ¿no? Y esto está muy bien, ¿no? El problema radica en que pues no necesariamente las personas que pintaron al flautista de Zacatecas o de Durango eran Hopis o eran ancestros de los Hopis, ¿verdad? Pero es una muy buena manera de acercarse a los contextos arqueológicos, la arqueología indígena. Y tenemos otra pregunta. Iraís Cruz dice, ¿la ENA tiene intercambio con otras universidades, ejemplo Barcelona? Ahorita hablamos de eso después de responder lo que nos dijo Damián de la arqueología feminista. La arqueología feminista decíamos que es una corriente arqueológica que busca explicar, ¿no? Más bien dicho, busca esclarecer, busca hacer notar, mejor dicho, busca hacer notar el papel de las mujeres en las sociedades. ¿Sí? Esto suena muy, digamos, sencillo. El mejor ejemplo de arqueología feminista que se me ocurre viene de Francia, de la Universidad de París. Y dato curioso, ni siquiera son feministas los arqueólogos que hicieron esta investigación allá en Francia. Pero es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos están ahí en Francia. Hay un sitio que se llama Pansband, cerca del río Sena. No sé si recuerdan que el río Sena atraviesa la ciudad de París. Y este sitio arqueológico de Pansband, los arqueólogos y arqueólogas de la Universidad de París descubren que ahí vivían hombres, mujeres y niños. ¿Cómo lo descubren? Pues porque encuentran artefactos que esclarecen, ¿no? Artefactos que comprueban que ahí vivieron hombres, mujeres y niños. Era un campamento ese lugar donde cazaban renos y normalmente se creía que solo los hombres cazaban y que en este campamento solo vivían hombres. Pero allá en Francia se encuentran evidencia de que había hombres, mujeres, niños. Entonces empiezan a decir, bueno, probablemente las mujeres también cazaban, ¿no? Es un ejemplo así rápido que se me ocurre de allá de París, y les digo, esas personas ni siquiera eran feministas, pero yo creo que es un gran ejemplo. Y respondiendo a la pregunta de Iraís de que si la ENA tiene intercambios, sí, la ENA tiene bastantes intercambios. Unos compañeros de mi generación se querían ir a Granada, a la Universidad de Granada. Lamentablemente no pudieron. La ENA tiene todo, te presta, más bien dicho, te apoya en todo lo que quieras hacer de intercambio, pero pues tu lana te la consigues tú, ¿no? Ya sea que tú te pagues tu intercambio o con apoyo de CONACYT o alguna o alguna entidad europea que te apoye, ¿no? Pero la ENA, claro, la ENA te apoya, te da todos los contactos que quieras para irte de intercambio. Y avanzar, y espero haber aclarado como más o menos estas dudas, inquietudes, y seguimos avanzando con un poco de las arqueologías que se hacen en la ENA, los tipos de arqueología que se hacen en la ENA, y vamos a hablar de los sistemas de información geográfica. Los sistemas de información geográfica, como sus siglas los dicen, SIG, SIG, son herramientas para la computadora, que nos ayudan a diseñar mapas, a hacer mapas de una mejor manera, ¿no? De una manera muy fácil, muy sencilla. No sé si alguien aquí ha visto
por ejemplo, los mapas del INEGI, ¿sí? Que hay mapas del INEGI que dicen carta de suelos de, no sé, del estado de Chihuahua, ¿no? Y hay otro mapa que dice carta topográfica, ¿sí? O sea, hay varios tipos de mapas. Y los sistemas de información geográfica nos permiten, digamos, unir todos estos tipos de mapas, todas estas imágenes para producir un mapa más concreto, ¿no? Aquí vemos el ejemplo de... tenemos en el ejemplo una imagen que dice el mundo real, y el mundo real se divide pues en varios mapas, ¿no? En un mapa con las imágenes, ¿no? En un mapa con las distintas elevaciones, un mapa con los cuerpos de agua, ¿no? Un mapa con los árboles, ¿no? Otro mapa hecho de las construcciones, de los edificios, ajá. O sea, y todos estos mapas los vamos a ir, digamos, pegando, los vamos a ir juntando para hacer un mapa más padre, ¿no? Y esto de qué le ayuda al arqueólogo, pues no sé si recuerdan que en la unidad 2, cuando se habla de la prospección, de que para hacer prospección te puedes apoyar en mapas, ajá. Obviamente no es lo mismo meterte a la selva sin conocer la selva, a ver un mapa de la selva y planear tu recorrido que vas a hacer, para encontrar diversos vestigios arqueológicos, ajá. Y los sistemas de información geográfica ayudan bastante en eso. Por ejemplo, no sé si alguien de aquí ha escuchado o conoce que es un SACB. Ajá, un SACB es un camino maya, ajá. Así como los romanos hacían caminos, hacían calzadas entre sus ciudades, los mayas también. Y estos sistemas de información geográfica han ayudado a encontrar estos SACBs, estos caminos alrededor de ciudades de Palenque, ¿no? O sea, que conectan Palenque con otras ciudades. Supongo que todos han oído de Palenque. Hay una ciudad cercana a Palenque, como a 40 kilómetros, que se llama Chiniquijá. No sé si alguien la conoce, pero pues hay más o menos SACBs que unen estas ciudades, que se encontraron gracias a los sistemas de información geográfica, gracias al estudio meticuloso de los mapas, ajá. Porque los sistemas de información geográfica en tu compu tiene ¿cómo se dice? Una aplicación perfecta, ajá, magnífica, que te dice, yo tengo 2 lugares en mi mapa, ¿no? Tengo, digamos, 2 ciudades, uh-huh. Y tu sistema de información geográfica, tu computadora, dime una ruta entre estas 2 ciudades, ajá, pero una ruta fácil, sencilla, ¿no? Que no atraviese ríos muy grandes, que no haya que atravesar cerros, no, prácticamente que haya que ir caminando en planito, ¿no? Y gracias a estos sistemas de información geográfica es que se encontraron los caminos allá en Palenque, ajá. Porque prácticamente la computadora hizo todo, el arqueólogo nada más tuvo que ir a verificar lo que nos dijo la computadora, a verificar que en efecto hubiera un camino fácil, ¿no? Transitable allá por Palenque. Ahora vamos a hablar un poco de la arqueometría, ¿sí? La arqueometría no es más que arqueología apoyada en otras ciencias, digamos ciencias duras, ¿no? En la física, en la química, en la biología, ¿no? Etcétera. El mejor ejemplo son los estudios de carbono 14. No sé si alguien por aquí sabe más o menos qué es el carbono 14. El chiste es que todos los seres vivos, todos, yo, ustedes, sus mascotas, ¿no? Los árboles tienen a ver, Iraís nos pregunta, ¿existe alguna aplicación para la elaboración de mapas? Sí, me voy a regresar un poco. Una de las aplicaciones es una que se llama Quantum GIS, así como aquí arriba vemos que dice GIS World Model, pues GIS es inglés, es Geographical Information System, y tú nada más le pones Quantum GIS y es una aplicación libre para hacer mapas en tu compu. Si quieres luego te la paso. Y regresando a la arqueometría, hablábamos del carbono 14. Entonces, todos los seres vivos tenemos carbono 14 y este carbono se va desintegrando una vez que morimos. Ajá.
Entonces, los estudios de carbono 14 consisten en determinar en qué momento nosotros empezamos a deteriorar nuestro carbono 14. Ajá. Es decir, si yo me muero hoy, mi cuerpo va a empezar a perder carbono 14, pero mi cuerpo va a tener más carbono 14 que el de una persona que se murió hace 10 años, por ejemplo. Ajá. Y al saber qué tanto carbono 14 tenemos, pues se puede saber más o menos la edad de un organismo que estuvo vivo, ¿no? Ya sea los huesos de una persona, ¿no? O por ejemplo un caracol, ¿no? Como el que viene aquí en la imagen. Uh-huh. La guía nos pone fotografías de conchas, ¿no? De superficies de conchas, ajá, que se estudia su superficie, uh-huh, para saber cómo es que fueron trabajadas algunos objetos de concha. Uh-huh. Eso también es arqueometría, porque hay que saber qué son las conchas, ¿no? Hay que apoyarse en manuales de biología, ¿no? Para saber de dónde vienen estas conchas. Uh-huh. Otra arqueología es la llamada arqueología experimental. Más que nada la arqueología experimental se trata en diseñar experimentos para explicar por qué o cómo funcionan, o más bien dicho, cómo se hicieron algunos materiales arqueológicos. Ajá. La arqueología experimental es muy común, sobre todo en artefactos líticos. Recordemos que el lítico es referente a las rocas, ¿no? Artefactos hechos de roca, como como el objeto de la imagen, ajá, que es un hacha, ¿sí? Y el arqueólogo que haga arqueología experimental, por ejemplo, va a decir, se va a encontrar un hacha, ¿no? Va a excavar, se va a encontrar un hacha hecha de piedra, y va a decir, bueno, yo quiero saber cómo se hizo esta hacha, ¿no? Quiero saber qué hay detrás de esta hacha, ajá. Antes de estudiar de dónde vino o qué significaba o etcétera, yo quiero saber cómo se hizo y qué hay detrás de toda esta hacha, ¿no? Y entonces el arqueólogo agarra una roca, y le empieza a pegar con otra roca, ¿no? Le empieza a dar forma hasta tener esta hacha, una réplica de un hacha. Uh-huh. Y así uno se da cuenta de todo lo que hay detrás de los materiales. Uh-huh. Para empezar, se puede hablar de técnicas de manufactura, ¿no? Que distintas sociedades pueden tener distintas técnicas de manufacturas. Uh-huh. ¿Sí? Y como les digo, se puede hablar de todo lo que hay detrás de un hacha, ¿no? O sea, no simplemente tienes tu hacha y ya la usas, ¿no? Hay que tener en cuenta qué necesitó la sociedad, ¿no? Qué necesitó esta cultura que estamos estudiando para producir esta hacha, ¿no? O para producir 15, 20, 30, 40 hachas, ¿no? Y luego, uh-huh, no sé si más o menos se entienda. Ajá. Esta arqueología experimental, les digo, es muy común con los objetos de lítica, ajá, con los objetos hechos de piedra, pero también se puede hacer arqueología experimental de otros objetos, ¿no? Como de huesos, ajá. Por ejemplo, pues de hecho de allá de Francia, del sitio de allá por el río Sena que les decía, allá para cazar estos renos tenían unos dardos hechos de huesos de reno, de astas de reno, ¿no? O sea que es algo maravilloso porque gracias a la arqueología experimental se dieron cuenta de todo lo que implica fabricar un dardo, ¿no? Una lanza para cazar un reno. Ajá. ¿Sí? Hay unos que están hechos de huesos de humano, otros que están hechos de huesos de reno, ¿no? Aprovechando el reno que ya cazaste. Ajá. Ahora, seguimos con la etnoarqueología, ¿sí? La etnoarqueología nos habla, palabras más, palabras menos, se refiere a cuando el arqueólogo aplica técnicas etnográficas, ¿no? Es decir, técnicas de la antropología social, de la etnología, para acercarse de una mejor manera al contexto arqueológico que está excavando, que está estudiando. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en la imagen les puse una casa hecha de adobe. Ajá. No sé si todos saben qué es el adobe, o si han visto casas de adobe, que son ladrillos como hechos de tierra. Y entonces,
El arqueólogo de ciudad está excavando, no sé, digamos en Morelos, ¿no? Y se encuentra una casa de adobe. Y dice, chanfle, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto del adobe, no? Pues yo vivo en la ciudad, mi casa es de ladrillo o de lámina, ¿no? Pero ¿cómo que adobe? Y entonces el arqueólogo utiliza técnicas etnográficas, ¿no? Y se da cuenta de que hay poblaciones que actualmente siguen fabricando casas de adobe. Y el arqueólogo va y ve cómo se fabrica el adobe para empezar, ¿no? ¿Qué procesos se necesitan para fabricar un ladrillo de adobe y después para fabricar toda una casa de adobe. Y ya que el arqueólogo sabe qué es el adobe, ya tiene un mejor acercamiento, tiene un mejor estudio a la casa de adobe que está excavando. Otro ejemplo igual arquitectónico es la cal. No sé si saben que hay casas que se construían o se siguen construyendo con cal, en vez de cemento. Y cuando tú estás excavando, por ejemplo en Yucatán, te vas a encontrar una casa maya de hace 1000 años hecha de cal, y no vas a saber qué es, pues utilizas métodos etnográficos, y vas con las personas que a la fecha siguen haciendo sus casas de cal. Les preguntas, oiga, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo funciona? Y así te das una mejor idea de qué es lo que te estás encontrando. Esa es la etnoarqueología, ¿sí? Y retomando el ejemplo de los cazadores y cazadoras también de renos de allá de Francia, los arqueólogos hicieron etnoarqueología, ¿sí? Fueron a Rusia, fueron a Siberia y fueron a hablar con pastores de renos de hoy en día. Les preguntaron, oye, ¿cómo descuartizo un reno? ¿No? Porque yo me encontré acá en Francia estos restos de reno todos descuartizados y quiero saber cómo se hicieron. Y estos pastores de reno de Siberia pues les explicaron más o menos todo el proceso de descuartizar un reno, ¿no? Otra arqueología es la arqueología histórica. La arqueología histórica más que nada lo podemos entender como arqueología de la época de la Nueva España. O sea, arqueología de la época colonial, arqueología que tiene que ver con cuando los españoles estuvieron aquí en lo que se conoce hoy en día como México, o cuando los españoles estuvieron en Colombia, Perú, ¿no? Etcétera. Sí, prácticamente la arqueología histórica va desde que llegan los españoles hasta la independencia de México, ¿sí? Y aquí les puse una fotografía del molino de papel. Fue el primer molino de aquí de la Nueva España. Está en Culhuacán, ¿sí? Los que vivan por allá por Culhuacán lo conocerán o luego lo visitarán. Y pues de hecho allá por Culhuacán también está el ex convento de Culhuacán, que fue excavado, el molino también fue excavado, ¿sí? Y es un ejemplo de arqueología histórica, ¿no? De la misma manera pues, se han excavado otros conventos, ¿no? Otras iglesias a lo largo del territorio nacional. Y la arqueología histórica, pues les digo, tiene que ver mucho con los españoles. Normalmente se habla de iglesias, de conventos, pero también se puede hablar de la época de la conquista. Aquí en la imagen, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero la ilustración de la izquierda, estas son pintos rupestres de allá de Morelos, ¿sí? Y la ilustración de la izquierda es una construcción, una pirámide que está incendiándose, está en llamas, porque los españoles ya llegaron, ya la quemaron. Y del otro lado tenemos un personaje, no sé si lo distinguen, que está como su cuerpo redondo y trae como si fuera como una espada, y su cabeza parecía que fuera un pico. Este pico es el yelmo, ¿no? El yelmo de los españoles, el casco que traían. Y pues esta otra pintura está ahí cerca de la pirámide que se está incendiando, ¿no? Es otro ejemplo de arqueología histórica, ¿sí? Y si la arqueología histórica termina con la independencia de México, se puede decir que la arqueología industrial comienza con la independencia de México. La arqueología industrial más que nada se dedica a estudiar a la industria, ¿no? A todo esto que tiene que ver con la revolución industrial, ¿sí? Que pues
más o menos llega a México, pues cuando México ya es un país independiente, ¿no? Por eso aquí en México se asocia la arqueología industrial con el México independiente, ¿sí? Aquí les pongo unas imágenes de cervezas, ¿no? De allá de Monterrey. Les platico rápidamente que yo cuando andaba allá por Monterrey excavamos una iglesia y sacamos restos, ¿no? Sacamos pedacitos de botellas de cerveza Carta Blanca desde hace, ¿no? Desde 1880, ajá, que son más o menos las fechas cuando se funda la fábrica de allá en Monterrey de Carta Blanca, ¿no? Lamentablemente no tengo fotos de esas botellitas, de esos pedacitos de vidrio de botella, porque todo se quedó allá en Monterrey, pero es un gran ejemplo, ¿no? De la arqueología industrial, sí, porque podemos estudiar cómo ha ido cambiando el diseño de las botellas de Carta Blanca a lo largo de la historia, ¿no? Desde el siglo XIX hasta nuestros días. Sí. La guía nos pone un ejemplo de pantalones, que ha representado el pantalón de mezclilla a lo largo de su historia, ¿no? Hay bastantes ejemplos. Algo más moderno, por así decirlo, es la arqueología de la basura, ¿no? Que literalmente los arqueólogos se van y se meten a los basureros a estudiar qué es lo que la industria moderna está produciendo. Esto es muy común en la Universidad de Arizona. Sí, de hecho, la Universidad de Arizona es bien rara porque la mitad de sus arqueólogos son hopis y la otra mitad estudian la basura, ¿no? Sí, más o menos es la arqueología industrial la que estudia la industria. Todo lo que tiene que ver con la revolución industrial. Y otra arqueología es la arqueología subacuática, ¿no? Que, a ver, Damián nos pregunta, ¿las fábricas abandonadas cuentan? Claro, sí, claro que cuentan las fábricas abandonadas, porque a fin de cuentas representaron un momento de la industria, y se puede investigar esa fábrica abandonada o algún otro lugar abandonado. Una casa, por ejemplo, en el centro, ¿no? O por ejemplo en Tlalpan, Coyoacán, en Azcapotzalco, en varios, digamos, centros de las delegaciones de acá de la ciudad hay casas abandonadas, ¿no? Casas abandonadas de la época del Porfiriato. Y así como las fábricas también las podemos estudiar porque representan algo, representan un momento histórico, ¿no? Por ejemplo, regresamos a la arqueología industrial por un momento, allá por San Ángel, no sé si ubican que hay un panteón, se me va el nombre del panteón que está allá por San Ángel, pero al lado de ese panteón excavaron unas casas, ¿sí? Y está bien interesante porque era una casa moderna, ¿no? O sea, como una vecindad, pero abajo de esa casa moderna había los restos de una casa de la época del Porfiriato. Y abajo de esa casa del Porfiriato había restos de una casa de la Nueva España, ¿no? Porque pues más o menos San Ángel fue un lugar y sigue siendo un lugar más o menos reconocido, ¿no? Otro ejemplo de la arqueología industrial. Iraíz pregunta, ¿el INA puede dar restauración a sitios así o qué se puede hacer? Sí, el INA tiene que dar restauración a todos los sitios arqueológicos, ya sean de carácter industrial, de carácter histórico o de carácter prehispánico. Pero los proyectos de restauración, esos los realizan restauradores y la restauración está condicionada al presupuesto que tenga el INA, ¿no? Por ejemplo, cuando fue el temblor fue en el 17 o en el 18, el que acaba de pasar, sí creo que fue en el 17. No sé si vieron que se cayeron muchas capillas, muchas iglesias allá en Morelos, y fue la UNESCO la que mandó presupuesto para que se restauraran varias capillas allá en Morelos, ¿no? El INA también mandó a sus restauradores, pero principalmente fue la UNESCO. Y regresa. Y por ejemplo hay una afuera del metro San Lorenzo de la línea dorada hay un panteón. No, Metro Tezonco, si ves que se llama San Lorenzo Tezonco el pueblo.
Está el Panteón de San Lorenzo Tezonco y al lado del panteón hay los restos de una hacienda que fue abandonada. Ajá. Esos restos de la hacienda, pues lamentablemente nadie se ha dado la tarea de restaurarlos, ¿verdad? Pero este podría ser una opción meterse a restaurar esa hacienda, de allá de por Metro Tezonco. Y volvemos con la arqueología subacuática. Más que nada es hacer arqueología debajo del agua. Ajá. ¿No? O sea, es hacer excavación debajo del agua, es hacer prospección debajo del agua, es analizar materiales que sacaste que estuvieron debajo del agua. El mejor ejemplo que se me puede ocurrir, si ven que en Yucatán hay muchos cenotes, ¿no? Los cenotes son cuerpos de agua, son como lagunas, y pues en esos cenotes hay arqueólogos que se meten y excavan los cenotes y sacan cosas que las sociedades mayas arrojaron a los cenotes. O por ejemplo ahorita está un proyecto que está excavando en Veracruz los barcos de los gringos de cuando fue la guerra contra los gringos. Si se acuerdan de esa guerra que de allá de 1848, que los gringos llegan, invaden México, salen de Nueva Orleans y llegan a Veracruz, y de ahí pues ya llegan para acá, para la Ciudad de México. Ajá. Y pues hay un proyecto que está estudiando esos barcos que se hundieron allá en Veracruz, ¿no? Estos barcos de los gringos de esa guerra, la guerra mexicoamericana, ¿no? Como le quieran llamar ustedes, guerra contra los gringos, más fácil. Arqueología cognitiva es una arqueología que busca estudiar, busca comprender cómo pensaban las personas, ¿no? Busca comprender por qué ciertas personas plasmaban ciertas imágenes. Ajá. La guía nos pone el ejemplo de los dibujos, las ilustraciones de los mexicas, ¿no? Y que las ilustraciones mexicas son completamente distintas a las ilustraciones mayas de Copán, porque son dos culturas completamente diferentes, ¿no? Y van a plasmar en sus ilustraciones cómo ellos perciben el mundo, ¿no? Van a plasmar en sus ilustraciones sus ideas, ¿no? Lo que ellos piensan. Ajá. Y aquí les pongo unas reproducciones de unas pinturas rupestres de allá de Francia. Hablamos bastante de Francia en esta sesión, ¿quién lo diría? Ajá, sin querer. Y pues los arqueólogos de allá de Francia se dan cuenta que hay lugares de la cueva donde están las pinturas rupestres donde hay muchos renos, ¿no? Y en otro hay muchas pinturas de caballos, ¿no? Y dicen, bueno, es que el reno era importante para estas personas y al parecer también el caballo, ¿no? Y nos encontramos otra cueva llena de ilustraciones de personas cazando, ¿no? O de personas alrededor del fuego, de símbolos sexuales, ¿no? De imágenes sexuales de estas personas, ¿no? Se busca interpretar cómo pensaban estas sociedades a través de sus imágenes, ¿no? A través de las ilustraciones que plasman, ya sea que hayan sido mexicas, mayas, ¿no? Zapotecos o cazadores de renos de Francia, ¿no? De hace 15.000 años. Y una arqueología que no viene en la guía, pero pues que vale la pena mencionar nada más para que sepan que exista, es la arqueología forense, ¿no? Que lamentablemente se está poniendo muy de moda, ¿no? Por la situación del país, y probablemente se siga poniendo de moda. Las cuestiones relacionadas a las ciencias forenses principalmente las ven los compañeros de antropología física, pero también existe la arqueología forense, ¿no? Nada más que para que sepan que existe, ¿sí? Y así, en resumidas cuentas, estas fueron varias teorías arqueológicas, cómo se desarrollaron, ¿sí? Y varios tipos de arqueología que se desarrollan en la ENA. Hay que tener en cuenta que para ser un buen arqueólogo no te puedes encasillar, no te puedes clavar solo en una teoría, ¿no? Tienes que tener conocimiento de todas las teorías, y eso es algo que no solo sucede en la arqueología, ¿no? Sucede en la antropología social, en la historia, ¿no? En todas las ciencias sociales y en todas las ciencias naturales en general, ¿no?
Mientras más conocimientos tengas de distintos puntos de vista, mejor será tu formación como científico y tu desempeño como científico, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer arqueología subacuática de la época histórica, ajá, y podemos meterle estudios de arqueometría, ¿no? Y nos podemos apoyar en mapas, ajá, desde un punto de vista feminista, ¿no? Social, procesual, etcétera, ajá. Sí, tenemos que tener en cuenta todas las posturas existentes para hacer una mejor investigación, ¿sí? No hay que encasillarse en una sola teoría, en una sola postura, porque a final de cuentas uno termina siendo cegado, por una visión en general. Ajá. Damián pregunta, ¿cuál es la diferencia con antropología? ¿Cuál es la diferencia de qué? ¿De la arqueología? ¿O a qué te refieres con cuál es la diferencia con antropología? ¿Diferencia de qué? ¿De las teorías? ¿O diferencia de...? Porque si tu pregunta es cuál es la diferencia entre la antropología social y arqueología, pues de plano relete toda la guía, ¿no? Pero yo creo que tu pregunta va más hacia las teorías antropológicas, ¿no? O más bien que... ¿A qué va tu pregunta? Que no... A ver... Estamos esperando a ver qué nos dice Damián. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con antropología? No entiendo bien tu pregunta. Te repito. Uh-huh. Y pues en lo que Damián nos responde, no me queda más que agradecerles por su atención. Sí, espero que todos pasen su examen de admisión a la ENA. Sí, gracias por estar aquí presenciando los videos. Se trata de dar uno trata de dar, a ver, ya nos respondieron, arqueología forense, antropología forense. Ah, ok. Pues la arqueología forense más que nada es aplicar técnicas arqueológicas a las ciencias forenses. Ajá. Y antropología forense, hablábamos de antropología física, es aplicar técnicas de antropología física a las ciencias forenses. Ajá. Las ciencias forenses, más que nada, digamos, su definición es el estudio como de la... ¿Cómo se dice? Evidenciar, ajá. Que las ciencias forenses como que evidencian algo, ¿no? Muestran algo, ¿no? Exponen, así se dice. Las ciencias forenses exponen ante ciertas personas algo, ajá. Por eso se dice que son ciencias forenses, porque exponen como en los juzgados, ¿no? Uh-huh. Y la arqueología forense utiliza técnicas de la arqueología, ¿no? Que son la excavación, el reconocimiento de, ¿no? La prospección, el reconocimiento de superficie, ajá. Y pues la antropología física forense pues se va más hacia el análisis de restos óseos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo allá en Ciudad Juárez hubo, pues ven que hace como 10 años estaba bien de moda morirse en Ciudad Juárez, ¿no? Hubo investigaciones forenses, y una compañera de Lina, bueno, que más bien en esa época trabajaba para la PGR, se fueron a hacer prospección, ajá, se fueron a hacer prospección allá al desierto, que allá a las afueras de Ciudad Juárez, y utilizando técnicas de la arqueología, ¿no? Como la lectura de mapas, se da cuenta que varios cuerpos de mujeres allá en Juárez aparecen cerca de los ríos, ¿no? Y después se dan cuenta que estos ríos son estacionales, es decir, traen agua solamente en cierta época del año, ¿no? Y entonces, gracias al estudio de los mapas, pues
dicen, vamos a ver a dónde desemboca el río, ¿no? Probablemente allá encontramos más restos de estas chicas, ¿no? Torturadas, ¿no? Que les dieron muerte por allá en el desierto. Y van y evidentemente en donde termina el río se encuentran más restos de mujeres, ¿no? Gracias a la utilización debida de las técnicas, al estudio de los mapas, al estudio del medio ambiente, ¿no? Al saber que el río en cierta época llega, ¿no? Nos preguntan, nos pregunta Iraís en qué puede trabajar un arqueólogo. Ajá. El arqueólogo, el científico en general, se dedica a hacer ciencia, ¿no? Ya sea arqueólogo, ya sea antropólogo social, ya sea biólogo, físico, químico, etcétera. El científico podemos decir que se dedica a hacer investigación de carácter científico. Ajá. Y el arqueólogo obviamente se va a dedicar a hacer investigación arqueológica, ¿sí? Aquí en México esta investigación arqueológica está regulada por el INAH, ajá, como viene en la unidad 1 de la guía, en la parte de historia de la arqueología en México. La arqueología en México está regulada por el INAH, o sea, toda investigación arqueológica en México está relacionada con el INAH, ajá. Y la gran mayoría de los arqueólogos de acá se dedican a trabajar para el INAH. El INAH tiene varias áreas, normalmente donde hay más oportunidades, por así decirlo, es en un departamento que se llama salvamento arqueológico, ¿sí? Salvamento arqueológico se dedica a hacer excavaciones en lugares donde se va a construir. Por ejemplo, ven que ahorita se está excavando allá por el nuevo aeropuerto, el de Santa Lucía. Es un ejemplo, ¿no? Obviamente el arqueólogo puede trabajar en museos, ya sea del INAH o de otros de otras instituciones, no necesariamente museos del INAH, ¿verdad? Museos de la UNAM, ¿no? Museos de otras dependencias del gobierno. Ajá. Y pues como todo profesionista se puede dedicar a uno a dar clases, ¿no? Puede estudiar medicina, derecho, a dentista, biólogo, y puedes dar clases, puedes estudiar arqueología, historia, antropología social, lingüística, etcétera, y dar clases, ¿no? Ajá. Pero sí, en general el arqueólogo se dedica a hacer investigación científica, ¿no? Y creo que ya no hay más preguntas. Ajá. Sí, creo que ya no hay más preguntas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, coméntela rápido aquí abajo. Ajá. Sí. Y sin... Ay, a ver. Sí, creo que ya no hay más preguntas. Si tienen algo más que comentar, por favor, pónganlo aquí abajo. Sí. Ajá. No me queda más que agradecer su atención. Les digo, mis compañeros y yo intentamos dar las clases de la mejor manera posible. Evidentemente un curso propedéutico presencial hubiese sido mucho mejor, ajá, pero pues la situación que atraviesa el país no nos lo permite, ¿no? Supongo que algunos de ustedes estarán tomando clases en línea de la prepa o algo por el estilo, ¿no? Gracias por su atención, sí, mucha suerte a todos en su examen, ¿no? Y esperemos que allá por septiembre, que si las condiciones del país nos lo permiten, si las condiciones de higiene del país nos lo permiten, esperemos que por septiembre nos estemos viendo allá en la ENA. Les había comentado en la unidad 2 que terminando la unidad 3 podíamos ponernos a platicar de dudas que no tuvieran que ver necesariamente con la guía, no necesariamente con el proceso de admisión, necesariamente con el examen. Ajá. Y si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, de cómo es el ambiente de la arqueología en la ENA, ¿no? Cómo son las prácticas de campo, ¿no? Cómo son los profesores, etcétera, etcétera,
ajá, cómo es la arqueología en la ENA, o dudas más profundas de qué es el trabajo del arqueólogo en México, pues me mandan un mensaje, ¿no? Ahorita o mañana o cuando quieran, si no, no hay problema. Ujú. Me mandan un mensaje con sus dudas, ya sea de la guía, ¿no? Dudas académicas o dudas, pues más que nada personales que tengan de la ENA, ¿no? Les repito, cómo es el ambiente en la ENA, cómo es la arqueología, etcétera, ¿no? Sí. Y pues, no les digo, me mandan mensaje y yo se los respondo, se los respondo con todo gusto. Uh-huh. Iraíz acaba de escribir cómo son las prácticas de campo. Pues de cada carrera son distintas, ¿no? Te digo, mejor mándame un mensaje, sobre sobre todas tus dudas que tengas de cómo son las prácticas de campo, ya sea en arqueología. Bueno, yo te puedo hablar de las prácticas de campo de arqueología, pero también tengo compañeros, amigos de otras carreras y más o menos me han platicado cómo son sus prácticas, ajá. Pero esto mejor lo vemos por mensaje, ¿no? Porque si no el video se va a hacer eterno, ajá. Sí. Y les digo muchas gracias por su atención y les deseo suerte a todos, ¿ok? Y espero sus mensajes con sus dudas, con sus preguntas, con sus quejas, ¿no? También se aceptan quejas, ¿cómo no? Sí, obvio que se aceptan quejas. Oye, Mario, es que tú estás mal, bla, bla, bla. Ajá. Gracias por su atención, mucha suerte. Y ahorita nos ponemos a platicar si quieres mejor, Irais. Ajá. Gracias por su atención, pasen buena noche.